damos la bienvenida al abogado Sebastián Ceballos, director nacional de Unidad Popular. Iniciemos este diálogo, abogado Ceballos, conociendo sobre esta convención que se realiza desde el día de ayer y que aglutina a los trabajadores ecuatorianos y a dirigentes de varios movimientos políticos de izquierda en Ecuador. Esta convención del Frente Unitario de Trabajadores, que es la 13ª a nivel nacional y que tiene también en su agenda vislumbrar el futuro político de la izquierda ecuatoriana. ¿Qué participación hay de Cuenca y de sobre todo del movimiento del cual usted es director Unidad Popular, perdón? Gustavo, muchas gracias. Buenos días a todos los amigos, amigas que nos escuchan. Sí, efectivamente, esta convención que se llevó a cabo en la ciudad de Quito tiene dos elementos, yo diría, centrales. El primero, destacar, recobrar las memorias de octubre, que para nuestra organización o las organizaciones populares del país representa un hito en la historia del país, en el ámbito de que se pudo frenar una propuesta económica, una propuesta política, producto de una gran movilización, yo diría incluso una gran rebelión popular, y que más allá del discurso oficial del gobierno, de que tendría como objetivo un golpe de Estado o algo así, los hechos dirán, y los hechos que creo que se discuten, se conversan en la calle, recobran un elemento. Se pudo parar un paquetazo económico que pretendió el gobierno de Lenín Moreno implementar en octubre del 2019. Y el segundo es el hecho de la convocatoria a un frente social y político que aglutine a todas las fuerzas que estuvimos en la organización de octubre, del paro de octubre, del levantamiento de octubre, para enfrentar las elecciones del 2021. Este es un hecho muy importante porque ratifica como eje central la CONAIE, el FUD, el Frente Popular, las organizaciones del paro de octubre, como eje articulador, digamos, de una propuesta electoral para el 2021. Creo que las organizaciones han dado un paso muy importante en no simplemente ser, digamos, organizaciones de convocatoria y levantamiento, sino hoy organizaciones que convoquen para un programa de gobierno de cara al 2021. Eso, insisto, marca una diferencia importante. Vamos a hablar sobre la importancia de mantener esa memoria de los sucesos de octubre, pero aquí se da lo anecdótico. ¿Quién más ha hecho para refrescar y poner en la memoria los sucesos de octubre? Ha sido el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios. Sí, yo quiero expresar mi solidaridad a la gestora cultural. Además, entiendo de mucho regambre en la ciudad, la señora Tamariz, porque fíjese que creo que nada más... digamos, si hay algo más perverso que coartar la libertad de expresión de los medios de comunicación, es coartar la libertad de expresión que tienen los artistas, las artistas, la cultura como tal. Eso es perverso. Pero creo que esto señala, y este hecho, digamos, supone abrir una reflexión muy profunda, Gustavo, con respecto a la relación de Cuenca, el Azuay, con el gobierno central. Esto está de por medio, realmente. Esa es la realidad. Hay una serie de iniciativas que se están dando en la ciudad, foros ciudadanos que están actuando paralelamente a foros oficiales por el Bicentenario, por ejemplo. Hay el Foro del Agua. Se habla de la necesidad imperiosa de una asamblea provincial. El malestar en la ciudad, en la provincia, en la región austral va creciendo con respecto al gobierno nacional, que en medio de una fuerte crisis económica continúa manipulando fondos que posiblemente escasean, pero que son manejados de una manera discrecional que va rayando ya con lo perverso. Exactamente, Gustavo, y voy a poner algunos ejemplos que me parece ratifican esta tesis. Primero, el alcalde de Cuenca, digamos, en estas declaraciones que se ha hecho por parte de la gestora cultural, señora Tamariz, dice: no podemos dañar la relación que tenemos con el gobierno central. Voy a poner una relación que en estos días además se ha llevado a cabo con una de las ciudades más importantes que tiene el país, Guayaquil. Su alcaldesa, en una acción de protección, además que fue aceptada, admitida, dada trámite, pero además, digamos, al lugar por la Justicia Nacional, reclama el desembolso de $114 millones con respecto a la devolución del Estado central del IVA al gobierno local de Guayaquil. Pregunta: ¿Cuenca tiene, o mejor dicho, el Estado tiene una deuda con Cuenca en el ámbito de la devolución del IVA? Sí. ¿Cuánto representa? $12 millones. Y para hacer una comparación, $12 millones es un poco más de lo que la ciudad de Cuenca necesitaría para hacer funcionar el tranvía. Sin embargo, de parte de Cuenca no se ha dicho una sola palabra de un derecho.
que le asiste al gobierno local y por lo tanto a todos los ciudadanos. ¿No será acaso que el municipio de Cuenca, en vez de censurar una obra de arte, se pone los pantalones y dice: yo como gobierno local de Cuenca, incluso asumiendo la misma acción constitucional que hizo el municipio de Guayaquil, con quien tenemos serias diferencias ideológicas, pero es evidente que en este caso tienen toda la razón, reclaman los recursos para la ciudad? Es un recurso además que lo deben desde el año 2018 para poner en funcionamiento una obra que desde pero va hace más allá de eso. No solo se mezquinan recursos, se mezquinan acciones políticas que no deberían siquiera ponerse en la mesa de discusión. El día de ayer un concejal, uno de los concejales del concejal Ugalde, muy cercano al alcalde, señalaba de que efectivamente hay resistencias por parte del gobierno nacional y condicionamientos para dar el aval a un crédito que la ciudad de Cuenca requiere para continuar con este programa denominado Barrio por un Mejor Vivir. ¿En dónde estamos? ¿Realmente en qué situación estamos viviendo? Exactamente, y no hay desde parte del municipio de Cuenca, en realidad digo, una contraparte que de cara. ¿A qué y cuál es el telón de fondo, Gustavo, que tiene este tema? Yo estuve ayer en el cantón El Pan, donde funcionarios del gobierno hacían esfuerzos malabáricos, diría yo, para presentar la propuesta de que este gobierno es un gobierno que es contrario a la gran minería. En El Pan está por concesionarse o se han concesionado, denunciaban los técnicos de la prefectura, una cuarta parte de los ríos que colindan, digamos, el cantón El Pan. En el caso de la provincia de La Suay, más allá de lo que digan los funcionarios provinciales del gobierno, hay una apuesta del gobierno por la megaminería, es decir, Quimsacocha y es decir, Río Blanco. José Augusto Briones, que es el máximo personero en términos de la minería en el país, ministro del actual gobierno, han dicho Quimsacocha y Río Blanco va porque va, más allá de lo que digan los funcionarios del gobierno. Y resulta que ese es precisamente el chantaje al municipio de Cuenca. Entiendo que algunas alcaldías, entiendo que al propio, digamos en general, a las propias instituciones del Estado. Bueno, criticable la acción del gobierno. Por supuesto. Pero más criticable es que las autoridades en esta ciudad, en caigan esta provincia, en ese juego, vayan a someterse a estas presiones. Más bien deberían desenmascarar a aquellos actores del gobierno nacional que están canalizando estas acciones, estas intenciones que, reiteramos, rayan con lo perverso. De hecho, es perverso porque además se está poniendo en juego el presente y el futuro de las generaciones de La Suay, porque apostar a la megaminería significa entregar parte del territorio nacional a una digamos, rubro de la economía nacional, que primero no va a generar empleo, como han dicho los funcionarios del gobierno. Primero. Segundo, afecta, como bien se ha dicho, las fuentes de agua de la provincia de La Suay. Esta no ha sido una provincia minera en ninguna parte de la historia del país, a propósito del Bicentenario. Nunca. Ha habido extracción minera, por supuesto, de otro tipo, nunca megaminera. Sin embargo, no hemos vivido nosotros de la megaminería. Hemos vivido, por ejemplo, del comercio, hemos vivido del turismo, y este gobierno precisamente no ha hecho una apuesta por esos rubros de la economía que hacen que la provincia de La Suay se mueva. Voy a poner otro ejemplo, Gustavo. En el caso de la vialidad de la provincia de La Suay, ahí hay dos temas que también son perversos. En diciembre del año pasado, vienen funcionarios de gobierno, me refiero al señor Granda, y firman prácticamente un acuerdo compromiso con el prefecto de La Suay para devolver $44 millones que le adeudan a la prefectura de La Suay. En enero, este es parte de los fondos de la compraventa de las acciones de las empresas eléctricas. En enero vienen nuevamente los funcionarios, el susodicho funcionario, y niega esa deuda. Y prácticamente dicen, no vamos a entregar esos recursos al prefecto de la provincia de La Suay, negándole no a Yacu Pérez el tema de los recursos, sino a la provincia en general. Esta provincia merece ser declarada en emergencia vial. Si usted revisa todas las obras de vialidad que existen, las obras actualmente, que incluso de la cual se ufanan los funcionarios del gobierno, en realidad están en catastrófica situación. Vamos a llegar al Bicentenario, como lo han declarado bien el Foro Alterno del Bicentenario, en condiciones de una vialidad donde prácticamente a momentos no se puede ni entrar ni salir de la ciudad de Cuenca, de la provincia de La Suay. Esa es la verdad, sin contar con los sobreprecios que existen en las carreteras. Yo voy a poner un ejemplo. Yo soy un asiduo persona que escucha los discursos de orden en los 3 de noviembre, y todos los funcionarios del gobierno, desde la época de Correa, Gustavo, hacen alusión a la cuenca Azogues, como si fueran quienes construyeron la cuenca Azogues. Pero si se llegó
Sí, se llegó a reinaugurar, esto fue con así fue. Paul Granda. Así se fue. llegó a reinaugurar como que por primera vez en así la historia fue. Cuenca y Azogues estaban conectadas. Unidas. Así fue. Pero además lo que no dicen todos los funcionarios de este y del anterior gobierno es que esa obra fue valorada por 72 millones de dólares y terminó costando 130 millones de dólares. Eso fue lo que pasó con la Cuenca Azogues. Y resulta que en todas las obras de vialidad de la provincia de La Suay, coja usted la Cuenca Méndez, coja usted el tema de la Cuenca Machala, que además fue construido por Sinohidro o por empresas que están cercanas a Sinohidro, hoy empresa acusada de corrupción, existe sobreprecio. ¿Es o no es esto menester para los pueblos de la provincia de La Suay la necesidad de una convocatoria, una asamblea provincial? Nosotros creemos que sí. Y voy a poner algo más. En Cuenca y en el Azuay se dice de que no ha habido corrupción, de que estos problemas son de Quito o de Guayaquil. Yo voy a poner dos grandes obras donde en realidad se han llevado la plata de los azuayos y de los ecuatorianos. El primero, el Poliducto Pascuales Cuenca, que es tal vez la obra que muestra de cuerpo entero lo que es el correísmo y la pasividad y mediocridad de los funcionarios del actual gobierno. Que pasó de $200,000 y algo a $650,000. A 650 millones. Un proyecto, millones de dólares. Millones de dólares. Ya nos confundimos con las cifras sí, entre tanta corrupción. 650 millones de dólares. Esto se lo ha hecho a vista y paciencia también de Cuenca, que ha sido la más afectada al final. Por supuesto. Porque un proyecto que pretendía justamente mejorar una estrategia en la distribución de combustibles ha quedado sin piso, con una terminal prácticamente inservible. Esto lo vivimos ya de manera dramática en el paro de octubre, cuando Cuenca sufrió un desabastecimiento agudo de gas que no debía haberse dado. Exactamente, pero pregunto yo, ¿hay alguien, algún asambleísta que haya fiscalizado el Poliducto Pascuales Cuenca? Son 400 millones de dólares de sobreprecio, pero además no solamente sobreprecio, Gustavo, sino, insisto, si uno visita la planta se va a dar cuenta de que es y muestra de cara entera lo que es el correísmo y el morenismo. Porque resulta que es una planta que prácticamente necesita una refacción. Ahora han dicho, me parece, de 40 millones de dólares. 34 millones de dólares. Esto para arreglar una sección. Aquí no están las esferas de gas que pertenecen a Astrogas. 34 millones en lo que se refiere a Petroecuador. Eso es. Esas esferas de gas exactamente. Que están allí y que resultaron inservibles por el terreno en el que se colocó. No han sido aún ni reparadas ni se ha generado un proyecto alternativo, como dijo Astrogas, que lo realizaría. Voy al segundo tema. Algo que, insisto, debe ser una vergüenza para los azuayos y que está ahí y que pareciera, insisto, que no tenemos ni asambleístas ni gobernador con respecto a un tema de la construcción. Hemos hablado varias veces aquí de la hidroeléctrica Sopladora. Hay tema de la monetización de Sopladora. Y ahora la pretensión de privatizar uno de los sectores más importantes que tiene la provincia y el país, Gustavo. Y el país es una de las hidroeléctricas más importantes que tiene el país y que pretenden, luego de todo lo que hicieron, luego de sobreprecios, luego de que la empresa china no ha pagado las multas al Estado ecuatoriano, pretenden privatizarlo. Esa es la realidad que tenemos los azuayos y azuayos. Es decir, en resumen, un pésimo estado vial y deudas del gobierno con la provincia con respecto al tema vialidad. La principal obra de referencia de la ciudad, como es el tranvía, paralizada prácticamente y sin poder funcionar. El alcalde de Cuenca ha anunciado que seguramente el pasaje de bus nos tocará pagar 35, 40, 50 centavos de dólar sin tener la posibilidad de exigir al gobierno el subsidiar el funcionamiento del tranvía, como sí se hace en otras partes del mundo. Tenemos corrupción rampante en los principales, obras de construcción del gobierno anterior y de este gobierno, por supuesto, y tenemos un proyecto además que refleja hacia dónde quiere ir el gobierno y hacia dónde pretenden llevarnos a la provincia, que es este famoso tema de la mega minería. Nosotros, desde Unidad Popular, hemos planteado... A las autoridades locales no le hemos escuchado una palabra sobre el tema Soplador. En esto incluimos no solamente al alcalde, Yaco Pérez, no le hemos escuchado hablar sobre este tema. Sí, yo creo que, Yaco ha sido muy claro en el tema de su respuesta frente a la mega minería, frente al tema de la corrupción, pero precisamente por eso, Gustavo, y seguramente por otros temas, varios temas, yo podría sumar aquí el tema
tema de la Universidad de la Universidad de Cuenca. Aquí su rector de la universidad, me refiero a Pablo Vanegas, en estos micrófonos ha dicho que no existe deuda del Estado, o no existe reducción, mejor dicho, del Estado con la Universidad de Cuenca. Sin embargo, el presupuesto, y si uno compara presupuesto general del Estado del 2019 con el del 2020, hay una reducción expresa del presupuesto de las universidades, de la Universidad de Cuenca en este caso, de cerca de $3 millones. Esa es la verdad. Si uno coge manzanas con manzanas, no peras con manzanas, sino manzanas con manzanas, esa es una reducción expresa al presupuesto de la Universidad de Cuenca. Y sin embargo, en la ciudad y en la provincia lamentablemente no se dice nada con respecto a esto, que también es perverso, la reducción del presupuesto para la juventud cuencana, Azuaya y regional, porque esa universidad es una universidad caso regional. No es Cuenca, no es Azuay, pero está en el ámbito de su influencia, la UNAE. Por supuesto. Una groserísima reducción del 60% de su presupuesto, lo que se hizo. Y más allá de que se comparta o no, incluso en la visión de la UNAE, pero es perverso, insisto, la reducción del presupuesto para las universidades. Insisto, por eso nosotros hemos planteado, y lo hacemos públicamente, debo yo incluso confesar que hemos llegado a un acuerdo con el prefecto de la SUAY, con Yacu Pérez, para que en los próximos días, en las próximas semanas, sea él, el que además le compete, se convoque a una asamblea provincial para discutir estos y otros temas que son importantes y valiosos para la provincia. Creo que la provincia de la SUAY ha sido realmente olvidada por el régimen actual, creo que fue golpeada por el correísmo, y hoy es necesario que la provincia de la SUAY reclame valientemente lo que le corresponde, nada más y nada menos que lo que le corresponde para asumir el bicentenario, yo diría, en condiciones distintas. Estamos, digamos, a punto de precisamente esa fecha histórica, y recojo las palabras del gran Mario Jaramillo, que decía: y estamos peor que hace 200 años, porque siquiera hace 200 años se permitían los vuelos de Guayaquil a Cuenca, y ahora estamos más, en peores condiciones, me refiero en términos de vialidad, ha dicho el gran Mario Jaramillo. Volvamos a la convención del FUD. Allí entendemos que se habló también del futuro próximo en materia política, de una posible coalición con la CONAIE, con Ecuarunari, los trabajadores, incluye esto también a Unidad Popular. Sí, de hecho nosotros hemos promovido, Gustavo, una idea que nos parece muy importante en la vida nacional. Creemos que el candidato, la candidata, que deba encabezar la propuesta de las izquierdas en el 2021 debe nacer del movimiento indígena. Y esta propuesta marca un rumbo distinto. Recuerde usted que alguna vez la izquierda promovió al primer candidato negro de la historia del país, me refiero a Jaime Hurtado, a la primera mujer candidata, me refiero a María Eugenia Lima, y hoy hemos propuesto que el próximo candidato, no es el primero por supuesto, pero que encabece este proyecto de las izquierdas sea alguien que provenga del movimiento indígena, que es diferente. Me refiero a las organizaciones que fueron, insisto, parte no solamente de Octubre, sino desde la creación de la CONAIE en los años 90 y hacia atrás de la reivindicación histórica de 500 años de resistencia del movimiento indígena. Esto como una forma de representar la historia del país, la diversidad, la plurinacionalidad que tiene el país. ¿Y quiénes estarían entre candidatos del sector indígena para ser auspiciados? Bueno, yo creo que eso deberá definirlo el movimiento indígena. En el Azuay tenemos una carta importante, entiendo que se debate esto en el movimiento indígena, la propia carta del prefecto del Azuay, de Yacu Pérez, así como hay otras cartas importantes a nivel nacional. Creo que esto deberá decidirlo el movimiento indígena. ¿Cómo entra dentro de las consideraciones la división bastante evidente que existe en no podemos decir el movimiento indígena, entre los movimientos indígenas? Sí, entiendo que en el movimiento indígena no creo que el tema es división, sino que la diversidad cultural, política y territorial que tiene el movimiento indígena hace que hayan propuestas de diversa índole. Sin embargo, hay algo que siempre ha tenido el movimiento indígena desde los años 90, desde la creación de la CONAIE, que es la unificación en un candidato, en una propuesta política, y ahora me parece con una consigna que es clave: nada solamente para los indígenas. Ellos han propuesto, por ejemplo, y han sido parte conjuntamente con el FUD en el Parlamento de los Pueblos, de crear una propuesta programática que ha traído consigo más diversos criterios por parte de los grandes personajes de la economía ortodoxa de este país, como Dajik y Spurrier, con respecto a plantear un elemento central: revisar, auditar cuánto es que tributan al país los grandes grupos económicos del Ecuador.
y es un elemento central para enfrentar la crisis. Y le voy a dar un dato. Las 50 empresas más importantes de este país, el año pasado, en el 2019, tuvieron ganancias por 60.000 millones de dólares. La pregunta es ¿cuánto tributaron? Según los datos económicos del propio gobierno, la presión fiscal en cuanto al impuesto a la renta es simplemente 1.4%. De todas esas ganancias, de todas esas utilidades que tuvieron el gran empresariado de este país. Segundo ejemplo, la banca, y usted mismo creo que lo ha dicho aquí en estos micrófonos, la gran banca de este país tuvo un crecimiento inusitado, nunca antes visto. El 16% creció la banca nacional en el año 2019. ¿Cuánto significa esto? 600 millones de dólares. Ahora, con todo el respeto, abogado Ceballos, y sin pretender defender a estos sectores y estando de acuerdo de que hay una asimetría en la repartición de la riqueza en Ecuador, como sucede en todos los países de Latinoamérica en los cuales se dieron protestas fuertes, nos parece que el foco de atención debe ponerse también en otros aspectos, en fomentar el emprendimiento en el país, en crear fuentes de empleo. No puede ser que de 10 jóvenes que salen de las universidades ecuatorianas, 6 estén absolutamente en el desempleo, ni siquiera en el subempleo según estadísticas nacionales, ante la incapacidad de los gobiernos de generar empresa. En Ecuador, crear una empresa es un asunto de ponerse en la internet incluso y hacerlo. Cerrar una empresa es prácticamente imposible. Mantener fuentes de trabajo se ha vuelto algo sumamente difícil, costoso, oneroso. Hay un sistema muy engorroso de carácter legal que ahuyenta la inversión. Esto tienen que considerarlo también los trabajadores. No se trata solamente de atacar a las fuentes productivas, a las empresas, a los propios bancos. Reiteramos, no es una defensa de ellos, no, para nada. Pero tenemos que enfocarnos en el otro lado. Y de hecho, hay que generar emprendimientos en Ecuador de manera urgente. Y de hecho el enfoque es así, y yo comparto con su tesis. Fíjese además que las estadísticas demuestran lo que usted acaba de plantear. El 80% del empleo de este país se generan en las pequeñas y medianas empresas. El 80% del empleo en este país lo generan pequeñas y medianas empresas. Hacia allá es que debe apuntar un programa de gobierno del año 2021. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo vamos a salir de esta situación, de esta encrucijada en la que se encuentra? Pero además, definitivamente ya faltando un año para que tengamos nuevas elecciones en el gobierno de Lenín Moreno, tenemos que dar las cosas por perdidas todavía. Ayer hablaba el presidente sobre la necesidad de estos acuerdos público-privados, de que existe inversión, pero eso no es un asunto de discursos, esto es un asunto de políticas y políticas claras que deben generar el clima adecuado para que Ecuador cambie en ese sentido. Y de hecho, y revisemos cuál es la política de empleo del gobierno en 3 ejemplos muy concretos. La primera, están por firmar un acuerdo comercial, digamos la famosa Alianza del Pacífico, y previa a ello una alianza con México o un tratado con México, que ¿sabe de quién tiene el rechazo? De la gran industria ecuatoriana. No lo dice Unidad Popular. La Cámara de Industrias del país ha presentado sus objeciones a un acuerdo comercial con México, entre otras cosas, porque un acuerdo comercial en esas condiciones, con una economía 100 veces más importante que la del país, supone el cierre de las industrias ecuatorianas. ¿Qué significa eso? El cierre, o mejor dicho, mayor desempleo y mayor subempleo. Política oficial del gobierno. Discutamos empleo con los empresarios y con el gobierno, discutamos el acuerdo con México, que supone luego ir al acuerdo con el Pacífico. Segundo, el gobierno nacional ha implementado una política de empleo, de inversión, que supuestamente dicen es la minería. Una inversión, dicen ellos, del 5% del PIB, 5.000 millones de dólares, la mega minería. ¿Cuántos empleos genera la mega minería? Pregunto yo, y esa es la visión del gobierno. ¿Qué propuestas tendría Unidad Popular para cambiar esta situación del país en el tema de empleo? El gobierno, en una muy equivocada política de comunicación, muestra y se vanagloria de cifras de desocupación me parece que estaría por debajo del 4%. El ministro de Trabajo hablaba de 3,75% de desocupación. Suiza, Francia, los países del primer mundo ya quisieran tener esos índices de desocupación, pero ocultan las cifras de la subocupación y las cifras verdaderas de desocupación que existen en el país. Por supuesto, 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo seguro, no llegan al salario básico, no tienen seguridad social, y eso es lo que ocultan. ¿Cuál es la propuesta? Es importante, primero, apostarle
se tiene apostarle que ir. lo que usted ha dicho, al emprendimiento de las pequeñas y medianas empresas, a lo que ahora se denomina emprendimiento, pequeñas y medianas empresas. Para ellos debe haber una reducción de los impuestos, que significa, entre otras cosas, revisar tasas de electricidad, por ejemplo, o el pago de electricidad. Nosotros hemos propuesto una reducción para ellos del pago de electricidad. Segundo, el tema de la reducción de los impuestos para la creación de pequeñas y medianas empresas. Todos esos. Tercero, mirar a los ciclos productivos que tiene el país. Si este país no le hace una apuesta a la reactivación del aparato productivo en el campo, no tenemos nada que hacer mirando al presente y al futuro del país. Por lo tanto, eso es decirle no a la megaminería y sí a la reactivación del campo. Nosotros estamos cada vez produciendo menos para el país, dejando de mirar a la soberanía alimentaria y por lo tanto perdiendo empleos en el campo y haciendo que los ciudadanos del campo vayan a la ciudad sin encontrar, precisamente engrosando las filas del desempleo y el subempleo. Cuarto, tenemos que apostarle a las universidades públicas del país. No habrá reducción del presupuesto para las universidades públicas, mirando a una reorientación de las universidades públicas del país en el ámbito de generar precisamente profesionales que vayan a satisfacer las necesidades que tiene la población. ¿Qué tenemos que hacer? Supone esto, digamos, desde el punto de vista del Estado, una planificación a los futuros 5 años, que es lo que precisamente no existe. En este país, lo que menos hay, se comieron el CEMPLADE, se comieron todos los ámbitos de planificación que existen en el país para decir qué tipo de país queremos ser. Queremos ser un país megaminero, queremos un país donde se privaticen los sectores estratégicos del Estado, o un país que se mire hacia adentro para una producción propia y que salga adelante, digamos, mirándose a sí mismo con las potencialidades que sí tiene. En el Ecuador sí hay dinero para la producción, sí hay mano de obra para la producción, lo que hay es evidentemente una perversa distribución de la economía nacional y sobre todo una perversa idea de que no podemos más y que si no es con la inversión extranjera estamos destinados a morir en el intento, y eso no es así. Para finalizar, abogado Ceballos, ¿qué se debería hacer para que no se vaya a olvidar de la memoria colectiva, pero sobre todo obtener resultados prácticos con respecto a la gigantesca corrupción que se ha dado en el país? Las intenciones del gobierno de generar una serie de organismos anticorrupción son un auténtico fracaso, sobre todo en cuanto a la recuperación de miles de millones de dólares con los que se perjudicaron al país. En este país se han recuperado, dicen las propias cuentas oficiales del gobierno, 14 millones de dólares, de acuerdo al nuevo 3 millones de dólares. El nuevo secretario dice 14 millones es lo único de dólares. concreto. Y se habla y se decía y se hablaba de la cirugía mayor. Sin embargo, por eso digo que en este país hay los recursos para emprender, hay los recursos para cambiar la economía nacional, y uno de ellos es evidentemente que esta memoria colectiva de la corrupción quede precisamente o esté presente en los ciudadanos de a pie. Un gobierno honesto y un gobierno que no tenga ataduras con el pasado debería en primer lugar aprobar una ley anticorrupción que es una vergüenza, Gustavo, descansa más de un año en la Asamblea Nacional. Pero esa es la otra estadística preocupante y real. A menos de un 10% de los ecuatorianos les importa el tema de la corrupción y continúan con esa cantaleta de que está bien que los gobiernos roben mientras hagan obra. Eso es absolutamente inaceptable. ¿Dónde está la escala de valores de los ecuatorianos? Sí, es inaceptable, pero sin embargo, a mí me parece que habría que revisar bien las encuestas, porque yo creo que nadie va a estar de acuerdo con que a uno le roben 1, 2 o 3 dólares o miles de millones de dólares como ha pasado en la época del correísmo. Hay una encuesta que me parece es la más importante con respecto a la corrupción. La organización política con mayor rechazo en la vida del país se llama Alianza País. Seguramente, y entre otras cosas, es precisamente por los altos niveles de corrupción que hubieron en la época del correísmo y que me parece siguen habiendo en esta época. ¿No creen aquellas cifras que muestran un voto duro todavía del correísmo del orden del 20-25%? Sí, de hecho, sin embargo, creo que también, y las mismas encuestas muestran que el niveles de rechazo, tanto del morenismo como del correísmo, son de los más altos de cualquier organización política en este país. Las próximas elecciones van a estar determinadas por las certezas que los y las candidatas puedan plantear en el escenario electoral. Nosotros tenemos una propuesta electoral, tenemos ahora incluso digamos el perfil de una candidatura, en este caso que es la candidatura de un representante del movimiento indígena, y estamos dispuestos a que lo que pasó en octubre, lo que sucedió en octubre, se replique también en las urnas en el ámbito electoral. Gracias por su presencia. Gustavo, muchas gracias. Hemos escuchado al abogado Sebastián Ceballos, director nacional del Movimiento Unidad Popular.